Mitos al descubierto. Una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Togores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española no solo se enfrentaron españoles de ideologías opuestas. A los campos de batalla peninsulares vinieron voluntarios de todas partes de Europa, del mundo, para combatir en la última guerra romántica de la historia. Una guerra en la que se enfrentaban dos concepciones antagónicas. La izquierda revolucionaria encarnada por Largo, Caballero y Negrín, frente a la Europa conservadora, tradicional y católica, representada por Franco. Junto a los primeros estaban Stalin y todo el poder de la Tercera Internacional Comunista. Con los nacionales, las potencias fascistas de Italia, Alemania y el autoritario Estado Novo portugués. En España se luchaba y se moría, mientras que el resto del mundo miraba con expectación la gran partida por el dominio mundial que sobre el territorio español se estaba desarrollando. ¡La infantería nacional! Intervención extranjera en la Guerra de España. La Guerra Civil Española fue un adelanto de la Segunda Guerra Mundial. Junto a los voluntarios y soldados profesionales reclutados por Hitler, Stalin, Salazar y Mussolini, vinieron un grupo de aventureros, soldados sin fortuna y sin trabajo, intelectuales y muchos militantes políticos que vieron en la Guerra de España la oportunidad de luchar y morir por una causa que les parecía justa. Para ayudar al Frente Popular, llegó armamento francés, ruso y mexicano, junto con asesores soviéticos y algunos pilotos galos y voluntarios de diversas nacionalidades. Las armas fueron pagadas con las reservas de oro del Banco de España, el famoso oro de Moscú. En octubre de 1936 llegaron los primeros brigadistas internacionales. Eran voluntarios comunistas y socialistas, más algunos aventureros reclutados y pagados por Stalin. Venían a España para combatir el fascismo y apoyar al Partido Comunista Español en las peleas internas por el poder que asolaban al Frente Popular. Simultáneamente, en apoyo de los nacionales, llegaban armas y equipos a través de Portugal y por los puertos en manos rebeldes, suministradas por la Italia fascista y la Alemania nazi. Junto a estas armas muy pronto llegarían también soldados italianos y alemanes, reclutados por los respectivos gobiernos, así como algunos voluntarios portugueses, los viriatos. A estos contingentes de tropas profesionales se sumaron un número importante de voluntarios anticomunistas llegados de todas partes del mundo y que pasaron a engrosar los ejércitos de Franco. Dinero para ganar la guerra. Las pocas armas existentes en los arsenales españoles se consumieron en los primeros días de la guerra. Ambos bandos se tuvieron que lanzar desde un principio al mercado internacional a comprar armas, combustibles, alimentos y todo lo que necesitaban para una larga guerra. Desde el verano de 1936 empezó a llegar armamento alemán a los rebeldes, gracias a las gestiones hechas por el propio Franco ante Hitler el 25 de julio de 1936. Los nacionales, al comienzo de la guerra, carecían casi por completo de recursos económicos para pagar el armamento que necesitaban tras su fracasado golpe militar. Hay una frase muy famosa que se atribuye a Hitler durante esa conferencia que se desarrolló en Bayreuth, en la cual uno de los representantes que iban allí, que era el Bernard, le comenta a Hitler que en ese momento los nacionales solo disponen del dinero que hay depositado en el Banco de España de Tetuán, que no recuerdo la cantidad que había en pesetas. Y entonces Hitler le dijo a Bernard, se dice, que guarde ese dinero, que al ejército hay que pagarlo, porque un ejército mal pagado no funciona, entonces que ese dinero lógicamente lo guarde. Entonces hay un crédito inicial, y es que Hitler se fía simplemente de unos sublevados que han tomado las armas el 18 de julio, o sea, no hay un pago inicial en absoluto.
Los rebeldes tuvieron que buscar en el exterior los recursos financieros de los que carecían. La España nacional logró créditos internacionales de Hitler y sobre todo de Mussolini, que les vendieron toda clase de equipamiento con la única garantía de una victoria incierta. Los ministros y asesores económicos de la España nacional lograron que numerosas empresas norteamericanas, británicas y de otras partes del mundo confiaran en su victoria gracias a los avales de grupos católicos de sus respectivos países y por las garantías ofrecidas al mundo financiero por los banqueros y empresarios españoles liderados por Juan March y con el aval político de Alfonso XIII. En septiembre de 1936, los sublevados crearon su propio Banco de España con sede en Burgos, del que nombraron consejeros a los mejores economistas y financieros de la zona nacional. Su gestión fue muy exitosa a lo largo de toda la guerra, por lo que su victoria en la guerra económica, a pesar de partir de posiciones nefastas, se puede considerar absoluta. Mientras tanto, el gobierno del Frente Popular, al conservar en su poder Madrid y las ciudades más importantes de España, controló desde un principio las reservas de oro, plata y divisas existentes en España, lo que no impidió que su gestión económica de la guerra fuese en líneas generales desastrosa. Con el oro del Banco de España, los gobiernos socialistas de Giral, Largo Caballero y Negrín financiaron su guerra. Compraron armas, inicialmente en Francia, y sobre todo a la Unión Soviética, pagándolas al contado con las reservas en oro de España hasta su casi total desaparición. Ángel Viñas ha escrito que salieron del Banco de España 10.000 cajas de oro, de las que 7.800 fueron a la URSS, otras 1.280 se entregaron a Francia. Así, de los 2.202 millones de pesetas oro disponibles en 1936, 1.586 millones fueron a Rusia y 616 millones a Francia. Este oro financió las compras de armas en el extranjero de la República durante los 3 años que duró la guerra. Armas para la guerra. El 21 de julio de 1936, el jefe del gobierno francés, Léon Blum, empezó a enviar armas a España para apoyar al gobierno Frente Populista de Giral. El día 25 de julio salió el primer carguero con armas francesas. El 28 llegaba el primer bombardero francés Potez a España, seguido unos días después de 13 cazas de Buatín D-371 y de otros 6 bombarderos Potez PO-54. A esto siguieron 10 nuevos aviones de modelos diversos. A comienzos de septiembre ya eran 40 los aviones comprados en Francia a un coste aproximado de 3 millones de libras esterlinas oro. Comenzaba así la ayuda francesa a la República Española, que se prolongaría a lo largo de toda la guerra. Francia, con un gobierno de izquierdas, se situó desde un principio abiertamente a favor de la República. La prensa, los sindicatos, partidos y organizaciones de izquierdas se volcaron a favor del Frente Popular Español. La izquierda francesa se lanzó a recaudar fondos para comprar medicamentos y alimentos, al tiempo que creaba un comité franco-español para movilizar la sociedad gala a favor del gobierno republicano. Entre el 1 y el 4 de agosto de 1936, el ministro de Estado de la República, Augusto Barcia, realizó gestiones para comprar aviones militares, bombas y todo tipo de armamento a la Alemania nazi, llegando a ir a Berlín el mismísimo ayudante del presidente Azaña para negociar las compras. Pero en estas fechas, Hitler ya se había decidido a dar su apoyo a Franco. El antifascismo del Frente Popular podía no ser incompatible con el nazismo. Inglaterra, por su parte, apostó por la neutralidad. Los conservadores manifestaron una actitud amistosamente neutral a favor de los sublevados, mientras los laboristas, en la oposición, reclamaban del gabinete Chamberlain su intervención a favor del Frente Popular Español. Londres terminó apostando por la no intervención. Los intentos de impedir la entrada de armamento en España, propiciados por Inglaterra a través de la creación de un comité de no intervención, nunca llegaron a funcionar, para ser finalmente abandonados en 1937.
Ni Francia ni Rusia, al igual que Alemania e Italia, quisieron que la iniciativa británica funcionase. El Comité de No Intervención nació para evitar choques importantes entre las grandes potencias y para nada más. Estados Unidos, bajo la presidencia de Roosevelt, se decantó por el embargo de armas a los dos bandos, pero este embargo no afectó al petróleo, un producto fundamental para la marcha de la guerra. En octubre de 1936, la compañía Texaco apoyaba abiertamente a los sublevados vendiendo petróleo a cuenta a pagar cuando fuera posible, al 3% de interés, mientras que el México del general Lázaro Cárdenas, socialista y antifascista convencido, se ponía abiertamente a favor de la República. El 21 de julio de 1936, Luis Bolín viajó a Roma enviado por Franco para lograr el apoyo de Mussolini. El 24 de julio, el embajador italiano Pedracci exhortó a Mussolini a apoyar a los rebeldes, dado el carácter salvajemente antifascista del Frente Popular. El 27 de julio, el conde Chiano garantizaba la inmediata llegada de ayuda italiana a los sublevados. El 30 de julio despegaban 12 bombarderos Savoia Marchetti SM-81 con destino al Marruecos español. El 8 de agosto llegaba a Vigo el primer envío importante de armamento italiano para los nacionales, para llegar, a finales de agosto, un gran contingente de aviones y armamento a las Baleares para ayudar a la defensa del archipiélago. Italia había entrado, sin entrar en guerra, abiertamente a favor de los nacionales. Los nacionales pagaron a Italia por su ayuda la cantidad de 5.000 millones de liras, lo que equivalía al 3% del Producto Interior Bruto de Italia. Por su parte, la Alemania nazi envió el 28 de julio de 1936 el primer contingente de asesores militares para Franco que llegaron a Marruecos y Sevilla. El 31 de julio se producía el primer vuelo de un Junker de Lufthansa pilotado por el capitán civil Henge, transportando soldados marroquíes a la península. A este primer vuelo habrían de seguir el transporte de muchos soldados y material militar en el que iba a ser el primer puente aéreo de la historia. Los aviones vendidos por Hitler a los nacionales tuvieron una importancia fundamental en los primeros días de la guerra. Si el ejército de África, legionarios irregulares, no hubiese podido cruzar el estrecho desde África a la península, se puede asegurar que la sublevación militar habría fracasado en las primeras semanas de la guerra. La noticia conocida en Madrid, gracias al testimonio de un periodista francés de L'Intransigeant, provocó una protesta oficial ante Alemania, aunque no tuvo consecuencias. Poco después llegaron 10 Junkers Ju-52 más y 6 cazas Heinkel He-51, así como los primeros pilotos y asesores militares alemanes. Alemania envió 593 aviones, 111 carros de combate y 40 cañones de 88 milímetros a lo largo de toda la guerra. Martín Aceña ha escrito que la ayuda alemana a Franco ascendió a 700 millones de dólares, que fueron pagados con dinero en metálico y materias primas. Aviones, buques y cargueros alemanes comenzaron a transportar a España material de guerra alemán. Estos barcos realizaron 170 viajes a lo largo de toda la guerra con destino a los puertos bajo control de los nacionales. El primer carguero llegó el 6 de agosto de 1936 a Cádiz. Las primeras armas que llegaron a España de forma masiva fueron las soviéticas, seguidas un mes después por la ayuda alemana y la italiana a los sublevados. Señala Ramón Salas que la ayuda exterior recibida por ambos bandos fue muy semejante,
aunque en todo siempre inferior la recibida por los nacionales. La Unión Soviética fue desde un principio la mayor suministradora de armas y equipos para la República. A finales de agosto de 1936 llegó el embajador soviético Rosenberg a Madrid, acompañado de un numerosísimo grupo de militares soviéticos enviados para asesorar al gobierno español e incluso, caso de los aviadores y tanquistas, para combatir junto a los milicianos frente populistas. Su entrada en combate sirvió para impedir la caída de Madrid en noviembre de 1936 en manos de los nacionales, al tiempo que inhabilitaba las protestas de Largo Caballero por la intervención de la Alemania nazi en España. El 4 de septiembre entraban los comunistas a formar parte por primera vez en la historia de un gobierno en Europa occidental. Las armas soviéticas terminarían por dar el poder a los socialistas prorrusos y a sus aliados comunistas. Entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre de 1936 llegaron a los puertos españoles cargueros soviéticos con 30.000 litros de combustible, los primeros de una larga lista que iban a arribar a las costas españolas en apoyo de la República. Poco después, en octubre de 1936, llegaba el primer gran envío de material soviético para el Frente Popular, compuesto por 40 carros de combate T-26 que establecieron su base en Archena, junto a 30 aviones de caza, entre ellos los famosos Chatos y Moscas, los mejores cazas de la guerra. A este material pronto le siguieron 100.000 fusiles, 5.000 ametralladoras y fusiles ametralladores, 200 millones de cartuchos y 600 cañones con 500.000 de proyectiles. En octubre de 1936, la ayuda soviética y francesa a la República era muy superior a la que recibían los nacionales de Alemania e Italia. Por cada 8 aviones que tenía el bando rebelde, la República tenía 9. Además, unas semanas después iba a llegar masivamente la ayuda soviética, instructores, pilotos, mecánicos y con ellos los mejores aviones de la Guerra Civil Española, el caza Mosca y el bombardero Katiuska. En la primavera de 1937 llegaron los carros blindados BT-5, que vinieron a confirmar que los mejores carros de combate de la Guerra Civil eran de fabricación soviética. La ayuda rusa fue de todo tipo. Algunos de estos equipos de diseño soviético empezaron a fabricarse en España, como ocurrió con los vehículos blindados UNL-35. Sus planos fueron entregados por los soviéticos y se empezaron a construir en unos antiguos astilleros valencianos que habían quedado sin uso. De los talleres de la Unión Naval de Levante salieron más de un centenar de autos blindados que, por azares de la guerra, fueron empleados por ambos bandos. Sin lugar a dudas, con la salvedad de los cañones alemanes 8,8, el material soviético fue el mejor de todo el utilizado en la Guerra de España, aunque su efecto en combate fue muy inferior al esperado. Yo estoy convencido que estaban al mismo nivel. Probablemente los rusos se sorprendieron del armamento alemán y los alemanes se sorprendieron del armamento ruso. Lo que ocurre es que los rusos mandaron lo mejor que tenían y los alemanes no mandaron lo mejor que tenían. Esa es la gran diferencia en cuanto al concepto del armamento. Los alemanes mandaron, quizá en aviación sí, mandaron armamento experimental de todo tipo, pero en cuanto a carros de combate, que fue un arma importante y nació pocos años antes en la Primera Guerra Mundial, aunque se desarrolló durante la Guerra Civil Española, los alemanes mandaron un armamento, unos carros verdaderamente ridículos, igual que los italianos. Entonces, yo creo que los dos contendientes se sorprendieron del armamento que mandó el contrario. La aportación soviética al esfuerzo de guerra del Frente Popular fue la más importante recibida por los dos bandos enfrentados. Stalin envió a la República 1.111 aviones, 482 carros y blindados y más de 500.000 de fusiles. Una ayuda que consumió la casi totalidad de las reservas de oro y divisas de España. La Legión Cóndor, ayuda alemana al bando nacional. La decisión tomada por Hitler de apoyar a los rebeldes a través del general Franco se materializó el 20 de septiembre de 1936 con el envío de armamento y de 267 asesores del ejército de tierra alemán pertenecientes a sus Panzerregiment,
Los primeros llegaron a Sevilla el 7 de octubre de 1936. Para apoyar a las tropas de tierra nacionales llegaron asesores alemanes con pequeños carros de combate, artillería y armamento. Su jefe más destacado fue el coronel von Thoma. En total llegaron a España 122 Panzer I junto a 300 cañones contracarro PaK 35-36 de 37 milímetros, obuses de 105 milímetros, camiones Krupp, lanzallamas, material de comunicaciones, ametralladoras MG-13 y 34, motos, etc. El 7 de noviembre de 1936, el mismo día que comenzaba la batalla de Madrid y los asesinatos de Paracuellos del Jarama, llegó al puerto de Cádiz el primer convoy de material alemán. La entrada en combate de los aviones rusos Katyuskas decidió a Hitler a enviar una fuerza aérea de 100 aviones y artillería antiaérea servidos por miembros de la Luftwaffe bajo el nombre de Legión Cóndor. Estos soldados alemanes formaron una unidad autónoma bajo mando alemán y a las órdenes directas de Franco. La ayuda alemana tuvo una primera fase que fue un conjunto de armas y pertrechos que eran necesarios para empezar la guerra, que fue hasta noviembre del 36, y a partir de noviembre del 36 se organiza ya una unidad, que es la Legión Cóndor, que combate durante el resto de la guerra. La ayuda consiste básicamente en una serie de técnicos militares, una serie de armamento de primera generación, una parte muy importante, y una ayuda a nivel, digamos, político, un régimen como era el nacionalsocialista en ese momento, uno de los regímenes importantes en Europa, que apoya a uno de los bandos. Las potencias occidentales, que no habían sentido preocupación por la entrada en combate de aviones y carros de combate soviéticos y de las brigadas internacionales, como tampoco por la llegada de aviones italianos, vieron con enorme preocupación el nacimiento de la Legión Cóndor. Pues a la Legión Cóndor vinieron en distintas partidas de personal unos 15.000 alemanes. Esa es la cifra, entre 15 y 18.000, no está clara, no es una cifra definitiva. Por lo visto hay una forma de aproximadamente saber cuántos vinieron por la cantidad de condecoraciones, distintivos. Los alemanes dieron un distintivo a todos los participantes en la guerra civil en el bando nacional, que era la Cruz de España, la Spanienkreuz. Entonces, aproximadamente con espadas, que eran los combatientes, y sin espadas, aproximadamente entre 15 y 18.000 combatientes. La colaboración alemana más importante fue la prestada por la Luftwaffe. Los aviones alemanes e italianos dieron la supremacía aérea a los nacionales, lo que resultó determinante para su victoria final. El cañón 8,8 antiaéreo alemán sirvió para luchar contra la aviación roja, pero empleado por primera vez como cañón contracarro, permitió la ruptura del frente y los enormes avances por tierras aragonesas en las ofensivas de Quinto y del río Alfambra. ¡Fuego! Entre las intervenciones más cuestionadas de la Legión Cóndor están los tristes y debatidos sucesos del bombardeo de Guernica. En la actualidad, sabemos con exactitud qué ocurrió el 26 de abril de 1937 en Guernica. Las falsedades por desconocimiento voluntariamente realizadas por escritores como Songworth, Preston o Anthony Beevor han quedado ya evidenciadas. El bombardeo lo realizaron aviones Junker 52, más 3 aviones Saboyas italianos, un Dornier 17 y un Heinkel 111, con bombas explosivas de 50 y 250 kilos, algunas de ellas incendiarias.
se produjeron 3 oleadas de bombardeo entre las 4 y las 6:30 horas de la tarde. Concretamente, el día del bombardeo de Guernica, la Legión Cóndor hace 2 bombardeos. Uno por la mañana a Guernicaiz, que como suena parecido, la gente a veces se equivoca, y por la tarde al de Guernica. Y fueron los mismos aviones con las mismas bombas. El bombardeo destruyó un 25% como mucho de casas, de edificios, y luego eso se extendió hasta el 78. O sea que realmente es verdad que la mayor parte de la destrucción la hizo el fuego. Lo que pasa que, claro, que no la hizo el fuego provocado por los dinamiteros, como se dijo inicialmente. Lo hizo el fuego al extenderse el fuego provocado por los aviones, y que los bomberos de Guernica y de Bilbao no supieron contener, que era difícil. Hoy sabemos que los muertos causados por el bombardeo fueron 126, de los cuales 106 están identificados con nombre y apellidos. Una cifra muy inferior a los 1.645 de los que hablan historiadores supuestamente solventes como Preston y Bibor. La ayuda de Hitler y Mussolini no fue solo material. A mediados de noviembre de 1936, Alemania e Italia reconocían oficialmente a la España de Franco. El prestigio de las 2 naciones fascistas quedaba ligado ineludiblemente a su victoria. Y yo creo que fue muy importante porque, a diferencia de la República que se entregó en brazos de Stalin, los nacionales nunca se entregaron en brazos de Hitler. Sí que se lo agradecieron profundamente, pero Franco mantuvo una política con respecto al Tercer Reich de mantener la independencia. En absoluto pensó en darle una serie de entregas ni territoriales ni económicas que sobrepasaran lo que había aportado, y de hecho eso se ve muy claramente en el asunto que le llamaban el asunto Montana, que realmente era montaña, aunque la ñ ya sabéis que en alemán no existe, y era una serie de concesiones mineras con respecto a los alemanes establecidos en España, que Hitler quiso que Franco pues hiciera una serie de concesiones, y al final Franco dijo que ni hablar, que todo eso en absoluto, porque iba en detrimento de la independencia y la soberanía de España, ¿no? Entonces ahí se demuestra clarísimamente que Franco los consideró aliados, amigos, pero nunca se echó en brazos tan descaradamente como hicieron los republicanos con la Unión Soviética. El CTV italiano, la ayuda del fascismo a Franco. Mussolini tomó la decisión de intervenir a favor de Franco el 26 de noviembre, unos días después de la entrada en fuego de los brigadistas comunistas en las trincheras de Madrid. El 1 de diciembre de 1936 se firma el protocolo secreto italo-español de Anfuso, por el que se regulaban las relaciones militares y de todo tipo entre Mussolini y Franco. Unas semanas después llegaban los primeros soldados de la Italia fascista a España. El CTV, el Cuerpo de Tropas Voluntarias, se constituyó por Italia. Mussolini, que mandó aquí a España con el tiempo llegaron a ser miles de combatientes para que ayudasen a Franco. Lo que se ignora es que al principio, cuando llegaron, fue una imposición de Mussolini a Franco, porque Franco no quería tantos italianos. Él pensaba que con 2 o 3 batallones de voluntarios tenía suficiente, y de repente aparecieron varios barcos en Cádiz cargados con miles de italianos. El primer contingente de tropas enviado por Mussolini fue de 3.000 camisas negras que llegaron a España el 23 de diciembre de 1936, 2 meses después que los primeros brigadistas internacionales. En enero de 1937 ya eran 15.000 los italianos que luchaban en España, para a finales de febrero igualar en número a los brigadistas internacionales. Cerca de 40.000 camisas negras y soldados italianos combatieron en España. Las tropas del Cuerpo de Tropas Voluntarias italiano
Participaron de forma fundamental en la conquista de Málaga y en la ofensiva fracasada de Guadalajara. En la campaña del norte destacaron los soldados italianos en las operaciones del puerto de montaña del Escudo y en la toma de Santander. El papel de los italianos en la campaña de Aragón, la llegada al mar por Vinaroz y luego en la ofensiva de Valencia fue verdaderamente importante. En la batalla del Ebro, la artillería y la aviación legionaria italiana desempeñó un papel fundamental para la victoria de los nacionales, como luego en la liberación de Barcelona. A lo largo de toda la guerra se calcula que su número estaría entre más o menos unos 75.000, la mayoría, unos 40.000 de ellos, o incluso más, provenientes del propio ejército italiano, y los otros 30-35.000 de las milicias fascistas. Italia envió en total 72.775 soldados a luchar a España a lo largo de los 3 años de guerra, a lo que se sumaron 5.699 soldados de aviación, de los cuales 1.435 eran pilotos. Los soldados de CTV italiano sufrieron un 5% de bajas, 11.500. De estas, 2.352 muertos, una cifra algo inferior a las sufridas por unidades de choque nacionales como los requetés y falangistas, que sufrieron en torno al 6%. Las brigadas internacionales tuvieron unas bajas del 33%. A mediados de agosto de 1938 empezó la retirada, aunque en octubre aún estaba en España la División Vittorio, más 3 divisiones que contaban con algunos oficiales y sargentos italianos y con soldados españoles e italianos. Junto al CTV, Mussolini envió a España pilotos de avión que entraron en combate en agosto de 1936, así como algunos submarinos que tuvieron un papel fundamental dificultando la llegada de armamento ruso por el Mediterráneo, llegando a obligar a los soviéticos a buscar otra vía de suministros mucho más lenta y costosa. La ayuda de Portugal a los nacionales, los viriatos. La primera ayuda que recibieron los sublevados vino del cercano Portugal. La ayuda material y en hombres fue casi insignificante, pero estratégicamente resultó fundamental, ya que el gobierno de Lisboa permitió que se refugiasen muchos jefes rebeldes y que a través de su territorio se comunicasen las 2 zonas bajo control rebeldes, inicialmente incomunicadas. En Portugal gobernaba Oliveira Salazar desde 1928. Un católico ultraconservador, autoritario y abiertamente antimarxista. Salazar apoyó a Franco, al bando nacional, por razones de interés nacional y de razones de interés político, porque Salazar entendía que el triunfo de una república en España en esas condiciones sería el triunfo de la revolución y eso, por tanto, pondría en tela de juicio, amenazaría directamente al régimen autoritario de Portugal y sería una amenaza incluso para la independencia portuguesa, por las tendencias iberizantes y federalistas que se inscribían dentro del conglomerado republicano, ¿no? Hubo una ayuda militar pequeña, hubo una ayuda logística muy importante por la posibilidad que tenía esa enorme frontera que lindaba con la España franquista directamente desde muy pronto, ¿no? De canalizar todo tipo de armamento, de material, de suministro, sobre todo al principio. Hubo una ayuda también importante desde el punto de vista de la propaganda. Las emisoras y los periódicos portugueses, o gran parte de ellos, estuvieron naturalmente al servicio de la causa nacional, y lanzaron hacia el exterior de la península también la propaganda del bando nacional. Y hubo sobre todo una ayuda diplomática de primer orden. Básicamente esta es la principal ayuda que prestó Salazar al régimen de Franco y a la España franquista.
la de hacer algo así como de puente entre la Europa atlántica, las potencias atlánticas, básicamente Inglaterra y España. Luego un mínimo, efectivamente, contado de 2.400 y pico, 2.500 portugueses. Eso del lado nacional, en el bando nacional. En el bando republicano hay también portugueses que combaten. Y sabemos que sería un mínimo de 500 y probablemente podría irse a una cifra por encima de 1.000, incluso aproximándose a los 2.000. Pero estos son siempre cifras aproximadas. Los otros internacionales. Con los nacionales no solo lucharon voluntarios italianos, alemanes y portugueses. A sus filas llegaron irlandeses, rusos blancos, filipinos, hispanoamericanos, rumanos, británicos e incluso turcos. Estos voluntarios provenían pues, prácticamente de los 5 continentes. No he encontrado hasta sudafricanos, neozelandeses, australianos. De los únicos que no tengo noticias es de chinos, japoneses o del Extremo Oriente. Incluso hubo también un indio, un hindú. Ellos vinieron como pudieron, porque no se les facilitó para nada en absoluto, al contrario de lo que pasó con las brigadas internacionales, el acceso a territorio nacional. Francia, que era la que dominaba, vamos a decir, las fronteras terrestres, impedía el paso de ellos y tuvieron que venir casi todos ellos a través de Portugal y, ya digo, pagándose sus propios el viaje. El grupo más numeroso, dejando a un lado los portugueses, fue el de los irlandeses. Vinieron un poco más de 600 irlandeses, con los cuales se formó lo que se llamó bandera irlandesa de la Legión o del Tercio, entonces todavía seguía siendo Tercio. Teóricamente los mandaba un general irlandés, O'Duffy. Ya digo, estuvieron aquí en España 6 meses y su actuación en realidad no fue muy destacada, tuvo más bien efecto propagandístico. Aquí en Madrid, en las cercanías de Madrid, tuvieron un combate en Titulcia y luego, por desavenencias entre O'Duffy y el gobierno nacional y porque la unidad no funcionaba, pues se les repatrió a su país. Luego hubo también un grupo de unos 300 franceses y otro tanto de italianos no incluidos en el CTV, pero la mayoría de ellos, cuando se constituyó el CTV, pasaron de la Legión al CTV. Vamos a ver, la mayoría de ellos lo hicieron en la Legión, porque además, con la legislación existente en España en aquella época, los extranjeros, la única unidad en la que podían, dejando al lado los marroquíes, la única unidad del ejército español en la que podían luchar era en la Legión. Lo que pasa es que tanto Falange como el Requeté, en sus filas, acogieron a algunos voluntarios de estos, pero siempre, vamos a decir, que aparecían a título prácticamente individual. Y a lo mejor pues había 2 en una bandera de Falange, 1 en un tercio del Requeté, pero no más. Vinieron a luchar a España para combatir la revolución que socialistas, comunistas y anarquistas querían imponer si lograban la victoria en los campos de batalla españoles. Me llamo Vladimir Lambsdorff y soy hijo de un legionario que vino de voluntario a combatir a España cuando la guerra civil. Ellos vivían en París. Era una familia rusa emigrada a raíz de la guerra civil rusa y a mi padre lo habían sacado de niño. O sea que en París estudió, se casó y cuando empezó la guerra civil española, a él, como a toda la emigración rusa de París, le pareció una repetición, un calco de lo que había pasado con la guerra civil rusa. Él pasó clandestinamente la frontera porque los franceses la cerraron y entró por Aragón. Entonces él, tuvo que vencer ciertas suspicacias porque todo el mundo se pensaba que un ruso tenía que ser rojo necesariamente,
pero al final se incorporó a una milicia local que había, que se llamaba la bandera Sanjurjo. Y esta bandera resultó tan combativa que luego fue transformada en la 15 bandera de la Legión, tal cual. Y estuvo pues en todo el frente de Aragón lo que duró. O sea, mi padre estuvo en la reconquista de Teruel, estuvo en Belchite, fue herido, en fin. Se ganó una cruz de guerra, 3 cruces rojas, sufrimientos por la patria, evidentemente, en fin. En la Legión hubo unos pocos de estos que pasaron sueltos. Pero los que mayor huella, mayor recuerdo dejaron entre los combatientes nacionales fue un grupo de oficiales, veteranos todos, de la guerra civil o incluso de la guerra de 1914, que pasaron en grupo, muy al principio de la guerra, porque luego los franceses se encargaron de que no pasaran más. Y estos, fue muy curioso, esos pasaron por Navarra. Y claro, se encontraron con los requetés. Fueron a parar en grupo al Tercio María de Molina, donde dejaron un excelente recuerdo como combatientes. He conocido al que tuvo el mando, el entonces capitán Ruiz Hernández, un oficial de carrera tradicionalista, y vamos, encantado con ellos. Las Brigadas Internacionales, la ayuda de Stalin a la República Española. La Rusia de Stalin proporcionó hombres y armas a la República Española durante toda la guerra, una ayuda que permitió que la guerra durase 3 largos años. En agosto de 1936 llegaba la primera ayuda soviética, en forma de millones de litros de gasolina. Inmediatamente y hasta el final de la guerra empezaron a llegar armas, municiones, carros de combate y aviones. Pero de todas las ayudas que prestó Stalin a los comunistas y socialistas españoles, la que más nos llama la atención, la más famosa, es el reclutamiento de comunistas y socialistas de todo el mundo para luchar en la guerra de España. Vinieron 70.000, se encuadraron en una unidad que conocemos como las Brigadas Internacionales y su papel resultó determinante a lo largo de toda la guerra. El 19 de julio de 1936 se celebraba en Barcelona la Olimpiada de los Trabajadores. Muchos de los participantes, al tener noticia de la sublevación militar, cambiaron sus ropas deportivas por el fusil, convirtiéndose así en los primeros voluntarios extranjeros que tomaron parte en la Guerra de España. Los atletas proletarios se incorporaron a la lucha armada contra los militares sublevados que se estaba produciendo en las calles de Barcelona. Fueron liderados por el diputado comunista alemán Hans Weimler. Rápidamente formaron la primera unidad extranjera de la Guerra de España, la Centuria Thälmann. En septiembre de 1936, Stalin, a través de los distintos partidos comunistas, empezó a reclutar voluntarios por todo el mundo para combatir en España. La operación fue financiada por la URSS con 1.000 millones de francos que sirvieron para reclutar inicialmente 5.000 voluntarios, cantidad que pronto creció hasta convertirse en un auténtico ejército comunista internacional. La leyenda se ha tendido a enfatizar su aspecto espontáneo. Y bien es verdad que nadie le obligó a nadie a alistarse en las brigadas, pero sabemos perfectamente que hay en las primeras semanas hay algunos voluntarios que vienen, digamos, por su cuenta y riesgo, y se distribuyen en distintas columnas, no necesariamente comunistas, también del FOM, anarquistas, pero unos cuantos. Ahora, la llegada verdadera de las brigadas internacionales, su organización con una base de formación en Albacete, es resultado de una decisión de la Internacional Comunista que se tomó entre el 16 y el 18 de septiembre de 1936. Es decir, cuando se llevaban 2 meses de guerra y cuando la Unión Soviética decide que no va a funcionar la no intervención y que por lo tanto es conveniente apoyar a España. O sea que la decisión de reclutar a voluntarios para acudir a combatir a España se toma más o menos los mismos días que se decide mandar armamento soviético a España y llegan en los mismos días.
a primeros de octubre. O sea que efectivamente no todos los brigadistas eran comunistas, pero sí que la iniciativa del reclutamiento y la organización correspondió a la Internacional Comunista, que es la única vez en su vida que lo hizo, por cierto. La Internacional Comunista nunca reclutó combatientes, solo en esta ocasión. Las brigadas internacionales pasaron de los 8.483 hombres que las componían a finales de octubre de 1936, de ellos 308 pilotos, a tener unos efectivos de 35.744 a finales de diciembre, solo 2 meses después. Muchos autores cuantifican en 70.000 hombres los brigadistas internacionales que lucharon en España. Tuvieron casi 10.000 bajas y una cifra muy superior de desertores, prisioneros y desaparecidos, y casi más de un 50% de heridos. Al principio se alistaron franceses, alemanes e italianos, aunque pronto llegaron muchos eslavos, británicos, estadounidenses, canadienses y así hasta 69 nacionalidades distintas. Al llegar a España fueron encuadrados a través de la organización de milicias del PCE, su mítico V Regimiento, siguiendo las plantillas organizativas de las recién nacidas brigadas mixtas del nuevo Ejército Popular de la República. Bueno, las brigadas internacionales en el conjunto de la guerra pues, no representan gran cosa en el punto de vista militar. Se calcula que venían unos 30 y tantos mil voluntarios, 30 y poco mil, de los cuales quizá no hubiera nunca más de 15.000 al mismo tiempo en España. Es decir, cuando los ejércitos españoles de ambos bandos empiezan a nutrirse, son una cantidad bastante poco significativa. Jugaron un cierto papel en un determinado momento, que es la batalla de Madrid a primeros de noviembre de 1936, cuando las tropas de Franco dan el asalto a la capital. Ha habido un avance fulgurante desde Andalucía hasta Madrid, a través de Extremadura, a través de Talavera, llegan a la capital, pero por cierto con las brigadas internacionales llega la aviación rusa, los carros de combate rusos y la artillería rusa. La suma de la aviación, los carros de combate y la artillería rusas con militares rusos, más estos voluntarios que juegan un papel mucho de fuerzas de choque. Hombre, eso decide la batalla de Madrid. Yo no soy un historiador militar y supongo que esto sería difícil de afirmar, pero sí que juegan un cierto papel en la victoria, en la victoriosa defensa de Madrid a principios de noviembre. Luego ya su papel cada vez menor, juegan un cierto papel en la batalla de Jarama, pero en fin, la batalla de Jarama queda en tablas en definitiva. O sea que no son un elemento trascendental en el curso de la guerra de España, salvo ese papel unos días de noviembre que fueron decisivos para que Madrid resistiera, ¿no? Desde su llegada a España, los brigadistas internacionales se semi-integraron en el Ejército Popular, aunque en la práctica contaron siempre con gran independencia bajo la dirección de los comunistas españoles y sus asesores soviéticos. Su jefe fue el comunista francés André Marty. Sus hombres, inicialmente, constituyeron 5 brigadas numeradas de la 11 a la 15. Según avanza la guerra, los brigadistas internacionales extranjeros fueron cada vez menos, y sus bajas se fueron cubriendo con soldados españoles, al igual que ocurría con las divisiones italianas que luchaban con los nacionales, siendo pagados sus salarios por las arcas de la República. Eran brigadas del Ejército Español, del Ejército Popular de la República, las brigadas número 11 a 15 del Ejército Popular de la República, y entonces formalmente no había distinción. De hecho, con el paso del tiempo, las propias brigadas 11 a 15 cada vez tuvieron más combatientes españoles y menos extranjeros, porque en realidad a partir, digamos, de marzo del 37, es decir,
a partir del segundo año de la guerra ya llegan bastante pocos, muy pocos nuevos reclutas y por tanto las antiguas brigadas internacionales se van españolizando, pero siempre son formalmente unidades del ejército español, claro. Barcelona too said farewell to the internationals, and the Avenida 14 de Abril was lined with more than 250,000 people who had gathered to see the brigades for the last time through the streets of Barcelona. The President of the Republic, Manuel Azaña, Dr. Negrin, Martínez Barrio, the Speaker of the Cortes, Luis Companys, the President of Catalonia, cabinet ministers and deputies from all parties took the salute as the internationals marched past, led by picked units of the Navy, the Army and the Air Force. Los últimos brigadistas que quedaron en España combatieron por última vez en el puerto de Alicante en el último día de la guerra contra los voluntarios fascistas italianos. La Guerra Civil Española fue una guerra combatida fundamentalmente por soldados españoles. Su valor y la sangre que derramaron decidieron la suerte de la misma. Su valentía resultó determinante en el desenlace de la misma, aunque es necesario reconocer la importancia que tuvo el armamento extranjero en la evolución del conflicto, aunque no determinó quién había de lograr la victoria, ya que las armas compradas por ambos bandos en el extranjero lo fueron en cantidades muy semejantes. Los soldados extranjeros que lucharon con uno u otro bando durante la guerra tuvieron un papel determinante, en algunos casos crucial, pero la suerte de la guerra siempre dependió de la decisión de los mandos nacionales de uno y otro bando y del valor de los soldados españoles que en ella lucharon. El rebelde general Yagüe siempre dijo que los soldados más valientes del mundo, después de sus soldados, eran los españoles que defendían la República, lo que no suponía un desprecio hacia los voluntarios extranjeros que lucharon en la Guerra de España, sino la constatación de una realidad.